Detrás de cada trabajo hay una historia personal, familiar, colectiva. ¿Cómo atraviesa el trabajo nuestras vidas? ¿Qué relación hay entre el trabajo y la identidad? Soy Carla Pitiot y los invito a acompañarme en esta edición especial de nuestro podcast en ocasión del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Esto es Trabajo en el Tiempo. Continuamos contando historias. En esta oportunidad, una vinculada a los años más oscuros de nuestro país, la dictadura cívico-militar perpetrada entre 1976 y 1983. 30.000 personas fueron detenidas desaparecidas y cientos de niñas y niños fueron secuestrados y alejados de sus familias. Los organismos de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo nos marcaron el camino de la memoria, la verdad y la justicia. A más de 40 años de la recuperación de la democracia, ese camino sigue vigente. Vamos a conocer la labor que realiza la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra Identidad, que recupera la identidad de los trabajadores detenidos desaparecidos, repara sus legajos y los entrega a sus familias. Para esto, invitamos a Julián Escabiolo, parte fundamental de un grupo de artesanos de la memoria que busca reparar un poquito de tanto dolor con memoria, verdad y justicia. Bueno, a mí me encantaría que nos puedas contar, tal vez lo habrás contado muchísimas veces, pero cada vez que contás la historia de lo que haces, de tu trabajo, vas contando detalles que van surgiendo también de tantos años de experiencia en esta comisión. Vos trabajás en la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra Identidad. Tal vez es una palabra muy larga, pero así de larga con muchísimo contenido. A mí me gustaría que nos cuentes de qué se trata esta comisión, cómo nació esta comisión y cómo te involucraste vos con este trabajo, que empezó siendo, como los que tenemos todos, un trabajo para ganarse el sustento, pero después, en definitiva, también empieza a formar parte de tu ADN, de tus valores, de tus principios, de tu propia historia. Sí, nos encargamos de recuperar los legajos laborales de las trabajadoras y trabajadores detenidos desaparecidos, ¿no? De las víctimas del terrorismo de Estado. Yo ingresé a la administración pública en el 2005, en el área de personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, de un ministerio que se estaba reconstruyendo, que era el Ministerio de Planificación en ese momento. Uh-huh. Y a su vez, como trabajador, ingresé con mis convicciones. Sí. No las dejé en la puerta de mi trabajo, ¿no? También ingresé con esas convicciones. Y una de las preguntas que me surgió es, bueno, ¿dónde están los compañeros que no están, ¿no? ¿Qué pasó en estos ámbitos previamente a nuestro ingreso, ¿no? Nosotros ingresábamos como obras públicas a lo que es el edificio del Ministerio de Economía. Ajá. Me llevó a reflexionar sobre la historia de mi lugar de trabajo, ¿no? Y en un primer momento, esto en paralelo al trabajo cotidiano, ¿no? De recursos humanos, parte de personal, sí. Licencias, contrataciones, todo lo cotidiano, ¿no? Lo administrativo. Y surgió, ¿dónde están los compañeros que no están? Si hubo compañeros desaparecidos. En un primer momento, la gente con más años en la administración pública que estaban ahí nos decían, no, acá no pasó, acá no hubo. Eso me llevó a conectarme en su momento con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, uh-huh. Su secretario ejecutivo, Carlos Laforgue, que me recibió siendo un pasante. Y empezar a reconstruir, aprovechar las herramientas que ya se estaban construyendo. En ese momento el Estado Nacional incorporó el sistema Excalibur, claro, a todo el sistema de archivos digitales de la Secretaría de Derechos Humanos. Es algo que se estaba aplicando en ese momento, antes no existía. Y empezar a cruzar las historias de los lugares de trabajo del Estado. Estoy hablando que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en la década de los 70 tenía
ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, Era gas una del estructura del Estado, Estado diferente. SEGVA, yacimientos carboníferos fiscales, YPF, una estructura gigantesca, ¿no? Sí. No solo abarcando todo el territorio nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Nacional de Arquitectura, o sea, reconstruir la memoria de los lugares de trabajo para conectarla con los testimonios sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Utilizándolo en ese momento histórico, previamente no se hubiera podido hacer, pero en ese momento sí. Bien. Empezamos a tener que según, si en algún testimonio judicial, si en la denuncia con ADEP, algún familiar, compañero, detenido mencionó la relación laboral, Claro. nos surgía la identidad. Y ahí empezamos a tener las fotos, la identidad, el nombre del registro con ADEP. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué queda de nosotros como trabajadoras y trabajadores? Si alguien dice, Claro. no, acá no pasó. No, Julián no estuvo ahí. ¿Cómo uno, o Carla no estuvo ahí? ¿A dónde busco? ¿Cómo uno refuta? Claro. ¿Qué documento encuentra? Y bueno, el legajo laboral. Claro. Si todos los trabajadores tenemos legajos laborales. En el presente, capaz que ahora es digital, Sí, con sí, el avance pero tecnológico, creo que, ¿no? sí. Pero en el 2005 sigue siendo papel. Físico. Entonces vamos a pedir legajo laboral. Me acuerdo que me decían, no va a estar seguro, no van a decir que no. Siempre Ya los había no. como un... Siempre los no. ¿Había miedo ahí cuando ustedes preguntaban? ¿Cuál era la sensación de negación, de miedo o de no querer saber qué había pasado? Había un tema de que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, habían hecho una lucha muy grande, enorme, gigantesca en la calle, en los juzgados, en los juicios, en el ámbito público, pero en la administración pública todavía eso no había ingresado en un punto. Y había una cultura interna de no, mejor esto es incómodo, no hablemos. Del silencio. Del silencio. Del silencio y a veces de negar también, porque cuando uno pregunta si hubo compañeros desaparecidos, en un primer momento decían que no. Había organismos públicos, jurisdicciones donde las reivindicaciones ya se habían realizado por sus organizaciones gremiales, ¿no? Había placas. Sí. Después nos fuimos enterando, fuimos recorriendo todos los ámbitos donde había placas. Las comisiones de derechos humanos que en su momento existieron con la apertura democrática habían generado hasta libros. Claro. Pero uno como trabajador que ingresaba a veces, si no tenías esa conexión, no te encontrabas con esa memoria. Exacto. Entonces hizo necesario buscar los legajos. Nos decían que no, dijimos, bueno, que nos digan que no. Van a tener que justificar por qué no. Pidamos y que nos digan que no. Y empezamos a pedir y los legajos empezaron a aparecer, ¿no? Y al aparecer los legajos, uno dice, bueno, ¿qué es un legajo? Es verdad que son papeles, ¿no? Sí, eso yo quiero que nos expliques, a ver con qué se encontraron detrás de ese cúmulo de papeles que siempre tiene una carátula, con datos. Entonces tiene datos, tiene los primeros datos al ingreso, tiene la foto de ese trabajador, de esa trabajadora cuando ingresa. Te hacen firmar a veces. Te hacen firmar, hay pruebas de dactilografía, mecanografía que se realizaban en ese momento, donde la compañía y compañero a veces se ponían a hablar, como estamos hablando de nosotros, de algo cotidiano, lo expresaron en esa prueba de mecanografía, ha pasado. Están todas las documentaciones referidas a la familia, a los hijos, hijas, esposos, a la historia esposas, de vida. Padres, el domicilio, los trabajos previos también, porque a veces hay certificaciones laborales según la experiencia. Está toda la historia laboral dentro de su empresa pública, el organismo público, jurisdicción, si pasó de un área a la otra, las evaluaciones de sus superiores. Los exámenes médicos, ¿no? Es una documentación muy grande que primero
las familias, las hijas, los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos no tuvieron acceso nunca, las esposas, esposos no tuvieron acceso nunca, las madres, padres, y que es una dimensión muy grande de la historia humana, ¿no? Porque también esto nosotros lo hice sabiendo que nuestra segunda casa es nuestro trabajo. Con lo cual la huella que dejamos es muy importante, ¿no? Entonces esta es una obligación del Estado, es una obligación o lo fuimos construyendo como una obligación ético y moral, pero para que el Estado Nacional preserve esa documentación. Sí, yo te quería preguntar eso, porque a veces como para tomar real dimensión del trabajo que ustedes hacen, por supuesto que hay mucha vocación en vos y en los compañeros que conozco que trabajan con vos en la comisión, pero también hay una necesidad de institucionalizar ciertas, el pedido a los organismos públicos, ahora también a las empresas, que después si querés contar un poco, que hoy además es extensivo para las empresas privadas. Esto que nace, por supuesto, un trabajo, una vocación de servicio dentro de un organismo público, la necesidad de que esto también esté reglamentado, institucionalizado, para que no se pierda. Vos a veces hablás y te lo mezclo con esto, cuando vos una vez dijiste, nosotros somos artesanos de la memoria, ¿no? Sí. Y a mí me quedó eso y que tiene que ver con eso. No es una cuestión solamente romántica. Y linda para decirlo, sino que tiene un contenido también desde responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, hubo un momento que hubo que tomar esa decisión. O somos una comisión de derechos humanos ad hoc, como una agrupación. O una ONG, sí. O hacemos un trabajo institucional, ¿no? Entonces, lo más rápido hubiera parecido, somos una agrupación informal, lo realizamos y listo. Lo más arduo, tedioso, que iba a implicar mucha lucha, mantener otros tiempos, capaz que no los que queríamos, era lo institucional, pero a su vez eso implicaba una transformación cultural y ir desarrollando una política reparatoria que nosotros sentíamos que tenía que ser institucional porque el empleador fue el Estado. Ahí está. Entonces nosotros sentíamos, ¿no? Para mí fue muy importante también toda la doctrina de Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de ese momento, de Néstor Kirchner, que había elaborado toda la doctrina de derechos humanos, que tiene un libro que se llama El Estado Terrorista Argentino, en donde ahí habla de la dimensión del terrorismo de Estado, porque lo que sucedió en la Argentina fue un genocidio, digamos, un genocidio político, donde el Estado Nacional se constituyó todo, las Fuerzas Armadas, que es lo que conocemos, pero también la Administración Pública Nacional, la provincial, la municipal, todos los recursos sirvieron para secuestrar, asesinar, torturar, robar bebés, toda la maquinaria, o sea, no eran solo en campos clandestinos de detención de las Fuerzas Armadas, sino que se utilizaron camionetas de empresas públicas para secuestrar a los delegados y trabajadores de esa propia empresa, como en el caso de Segva o Entel. O sea, se utilizaron todos los recursos. Entonces, en estos casos, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores del Estado, pero de un Estado que se constituyó como un Estado terrorista. O sea, ¿qué significaba trabajar en una empresa pública? ¿Qué significaba trabajar en un ministerio como el Ministerio de Economía, donde estaba Martínez de Hoz como ministro? Que cuando entrabas y en la escalinata había una tanqueta militar o te pedían documentos soldados con un fusil. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba trabajar en el Ministerio del Interior cuando estaba el general Arguindegui como ministro? Es fuerte. ¿Cuál era la vida cotidiana del empleado público? También el ejercicio... El ejercicio de ponerse en el lugar de ese compañero y compañera, ¿no? La empatía, ¿no? En los derechos humanos hay una herramienta muy importante que es la empatía, ponerse en el lugar del otro.
Entonces ahí uno toma dimensión de por qué se habla de un genocidio, por qué se habla de terrorismo de Estado, ¿no? Un sistema con más de 700 centros clandestinos de detención en todo el país, una logística utilizada para secuestrar y asesinar y torturar, o sea que si a vos te detenían en Córdoba, te trasladaban en un avión para estar detenido en un centro clandestino en la capital, con toda una logística. Entonces, Eduardo Luis Duhalde establece que existen dos ejemplos en la humanidad de la utilización de semejantes recursos en un tiempo tan extendido de tiempo. Es Alemania y la Argentina. Sí, sí. Aunque nos duela en el corazón y en el alma, es una reflexión, ¿no? Porque cuando uno va a la Exesma y recorre ese centro clandestino y recorre Capucha, Capuchita y está ahí, eran argentinos de los dos lados. Por eso yo te escucho y cada vez tiene más importancia replantearnos hoy en estos tiempos, en el 2024, contarle a nuestros hijos que son hijos de la democracia, el significado, por supuesto, de la justicia, de la verdad, pero también de esa memoria activa. Y por eso la importancia de que a pesar de los intentos de un terrorismo de Estado como el que vivió la Argentina, hay todavía la posibilidad de rescate, ¿no? De rescatar las historias verdaderas, la verdad histórica de esos compañeros y compañeras. Por eso, si querés contar un poco de qué se trata la reconstrucción de un legajo, porque en definitiva tiene un resultado que tiene que ver con la verdad histórica de la vida de ese trabajador o del destino de ese trabajador, que también intentó ser falseada. Porque recordemos que muchos de esos compañeros eran compañeros militantes que también perdieron su vida y hoy continúan desaparecidos por sus convicciones de representantes de otros trabajadores, por ser militantes políticos, y me parece que eso de rescatar la verdad histórica en algo que parece tan frío como un legajo, empieza o sea, se torna de otro color y tiene que ver con esperanza de verdad, ¿no? Claro, porque en los legajos el Estado empleador le ponía que había abandonado el trabajo, que era dejado cesante, estaban los telegramas de despido, y parte de recuperar, o sea, de desarrollar esta política reparatoria es que el Estado como empleador ponga que la verdadera causal fue que fueron víctimas del terrorismo de Estado, y que esa documentación reparada, la copia de la documentación, el Estado se la entrega a la familia. Este trabajo que se inicia yo lo empiezo a sentir en carne en el 2005, comienza en el 2006 con un acuerdo entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Derechos Humanos, sí. Y en el 2012 se transforma en un decreto. Ahí está, ¿no? Eso es superimportante. El decreto 1199/2012, que establece todo un circuito de reparación documental del Estado Nacional, que pone en cabeza en la jefatura de gabinete como representante empleadora, con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión, para que se recuperen estos legajos, se reparen y sean entregados a la familia en un acto público con los trabajadores del presente. Esto es lo que avanza, se avanza reparando, entregando los legajos, se ve el impacto, empezamos a aprender este trabajo artesanal, y empezamos a ver la dimensión humana de la reparación, tomar contacto con la familia, con las hijas, los hijos, tomar contacto con los lugares de trabajo, reparando, haciendo los actos públicos donde la familia vuelve a ingresar después de tantas décadas al lugar de trabajo de ese padre y de esa madre que no habían vuelto por miedo, por terror. Al ver el impacto tan grande positivo de una medida reparatoria que no tiene gasto presupuestario, digamos, ¿no? Estamos hablando de reparar un documento, de articular áreas que trabajan para ello, pero que ya existen. Al ver el impacto tan positivo y con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, porque esto no deja de ser la memoria del movimiento obrero argentino,
Hay que pensar que el decreto habla del 16 de junio de 1955, que fue la fecha del bombardeo a la Plaza de Mayo, hasta el 9 de diciembre de 1982. Claro. 9 de diciembre, exacto, como el último día de la dictadura cívico-militar. Todo ese extenso periodo para recuperar la memoria de los que fueron trabajadores organizados, militantes de las libertades. Ahora que se habla tanto de la libertad, las compañeras y compañeros fueron y lucharon por la libertad en medio de una dictadura cívico-militar donde lo que se vivía era la ausencia total de libertad, ¿no? Incluso de decidir si querías tener el pelo largo o no, si querías dejarte la barba o no. Sí, algo tan simple que hoy casi es impensado, pero en ese momento era, la propia seguridad de tu propia vida estaba totalmente en jaque, vulnerada, ¿no? Con una era tan grande la impunidad que un militar o un civil, un funcionario civil de la dictadura cívico-militar decidía sobre la vida o la muerte de las personas. Y contame en tu experiencia de estos 10 años ya. Sí, ¿cuántos años hace que estás trabajando en la comisión? ¿Qué impactos? Algo adelantaste, pero me interesa saber qué se genera en las familias, en esas familias y a veces posiblemente amigos, no sé si compañeros de trabajo, en algún caso hay experiencias de compañeros de trabajo que han compartido este proceso de reparación y bueno, coronado por la entrega a la familia de ese legajo que es la historia viva del trabajador que llega a las manos de su familia después de tanto tiempo y muchos que han peleado mucho tiempo por hacerlo, ¿no? Sí, hay muchas familias que lo que nos refieren o nos cuentan es que estuvieron mucho tiempo pidiendo ese legajo. Mirá. Y nunca se lo habían dado. Lo reclamaban. Lo reclamaban y nunca se lo habían dado. Hay compañeros de trabajo que a veces no pensaron a ese compañero de militancia como trabajador porque no lo conectaron y después se dieron cuenta que trabajaba en tal lugar y que la huella iba a ser muy grande. Hay hijos, hijas que tenían la memoria de acompañar al trabajo a ese padre y esa madre. Hay que mencionar, y en este caso una de las historias también muy movilizantes, es la de la compañera de trabajadora de Xerox, el primer legajo del sector privado reparado, porque el decreto, luego de demostrar este factor positivo, ¿no? de reconstrucción y reparador, mediante el proyecto que presentaste, Carla, como diputada nacional, apoyado por la CGT, es lo que luego fue ley, que es la ley 27.656, Así es. Que es la equiparación de esta reparación que era solo para el sector público, que ahora es para el sector privado, y esto es todo un camino nuevo que se abre. Exacto. El caso de Xerox, que fue el primer legajo del sector privado reparado. Esteban, que es el hijo de la compañera, que fue asesinada en un operativo clandestino de la dictadura cívico-militar, es asesinado el padre y la madre de Esteban. Esteban recordaba de haber acompañado al trabajo a la mamá, a las oficinas de Xerox. Se acordaba de que en el intervalo del día, en el descanso, iban a la plaza. Había un árbol, ¿no? Que había un árbol, ahí en la calle Alem, que está el ombú, ese ombú tan grande. Sí. Y él lo comentaba como una vivencia, y es más, cuando fue a la entrega del legajo, trajo la credencial de la madre. Con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Esto de que la memoria del ámbito como trabajadoras y trabajadores, ¿no? La importancia, ¿no? También recuperar nuestra identidad. Por eso también la comisión se llama de esa manera, es un nombre tan largo. Es que para mí es largo, me costó al principio cuando nos conocimos y como que medio como que me trababa, pero es tan perfecta la definición porque
tiene que ver justamente con esto de nosotros como personas, la búsqueda de nuestra identidad a lo largo de nuestra vida está absolutamente atravesado por nuestro trabajo. Y es ahí donde me parece que tiene una relevancia enorme, algo que puede pasar desapercibido hasta que uno lo analiza de la manera que se analiza con la perspectiva de lo que nos pasó a la Argentina, este capítulo tan oscuro de nuestra historia, donde hasta nuestra historia de vida laboral fue adulterada, ¿no? Y fue como para también modificar esa historia, para que quede oculta, para que no se sepa, para que el silencio y la mentira esté por encima de la verdad. Entonces me parece aún muchísimo más valorable. Y lo importante es que el decreto fue para el sector público. En el 2012. En el 2012. Y nosotros podríamos dicho, bueno, sacamos un decreto para el sector privado. Sí. Hubiera sido un decreto para el sector privado. Sí, de hecho lo hemos hablado a eso. Y no, tenía que salir de un debate democrático. Claro. No de una orden del Poder Ejecutivo, ¿no? Sino que salga de la casa de la democracia, que lo debatan los diputados, diputadas, senadoras, senadores. Como un ejercicio también de memoria, porque yo no sé si vos te acordás y lo querés contar un poquitito de lo que fue en ese tiempo de pandemia, además, porque estábamos en plena pandemia y las comisiones se reunían de manera virtual y haciendo como todo un nuevo formato de debate parlamentario, porque fue también una nueva forma de debatir a través de un Zoom o de un Meet. Y había muchos diputados y senadores que no lo conocían al decreto del 2012. Sí. Y tampoco sabían, hasta que uno no les transmitía, esto de la importancia para el trabajador y trabajadora de lo que es para nosotros nuestro legajo. ¿No? No sé si a vos te pasó lo mismo. Total, para mí fue una experiencia muy importante porque se le dedicó mucho tiempo a explicar, comentar, informar, ¿no? Y lo hicimos con todas las fuerzas políticas, gracias a tu acompañamiento y ayuda. Y por eso también fue votado por unanimidad en las dos cámaras. Así es. Por unanimidad. Así es. Me parece que eso que vos nos tratabas de transmitir cuando el proyecto de ley se presentó y donde también la CGT tuvo un rol fundamental como la Confederación de los Trabajadores, tenía que ver con que podía haberse usado el camino más sencillo de un decreto y siempre es mejor en el lugar donde se debaten no solo las ideas, sino las leyes. Y también, vuelvo a insistir, esto de recordarnos a nosotros los argentinos qué es lo que había sucedido con esos compañeros y la reivindicación del derecho a la verdad, ¿no? Muy importante, y el derecho a la verdad como sociedad, digamos, para todos los actores de la sociedad. Y el movimiento obrero argentino tuvo un rol muy protagónico para la recuperación de la democracia. O sea, es verdad que todo de lo que estamos hablando es fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos, ¿no? De esa gran lucha histórica que mostró una iniciativa a nivel mundial única, ¿no? De un drama tan grande, pero a su vez de una participación tan humana y digna, ¿no? De nuestros organismos de derechos humanos. Pero también el movimiento obrero tuvo un rol protagónico. Exacto. En la resistencia a la dictadura, resistencia luchando por las libertades, la libertad sindical, la libertad de acción política. El movimiento obrero realizó una resistencia muy grande a todas las dictaduras y a la última dictadura, la más sangrienta. El movimiento obrero tuvo un rol protagónico, y también como rol protagónico de la sociedad ameritaba una política de Estado. Exacto. Reparando y protegiendo esa historia, porque es nuestro patrimonio cultural también, ¿no? Nuestra historia como trabajadoras y trabajadores. Rodolfo Walsh tiene una cita de que los que son dueños,
yo lo voy a hacer muy, muy rudimentariamente, sí, pero, ¿no? Vale. Pero que los que son dueños de todas las cosas también se tratan de adueñar nuestra historia, tratan de que nosotros como trabajadoras y trabajadores no tengamos historia. Uh-huh. Y como movimiento obrero argentino para nosotros es muy importante y pues como sociedad es enriquecedor, porque si realizamos este trabajo es para que nunca más pase en nuestra sociedad, ¿no? Y para aprender de que como sociedad tenemos que tener una cultura democrática y que tenemos que tener antídotos ante los que quieran reeditar políticas de odio, uh-huh. Porque hay que entender que el odio, generar el odio desde el Estado, lleva a la violencia política en un punto, ¿no? Uh-huh. Y por eso hay que ser tan cuidadoso, y más en los países donde hemos sufrido y tenemos antecedentes de esto. Por eso, ¿y ustedes por qué se dedican a esto? Ya pasó mucho tiempo. ¿Te deben preguntar eso o no? No sé si me lo preguntan directamente. Sí, yo tengo que asumir que todo lo que hago puede estar en discusión, con lo cual yo también me lo planteo. ¿Y para qué hago lo que hago? Claro, está bien. Entonces ahí sí tengo que tener el contrapeso de tener un cuidado ético y moral de decir no lo hacemos porque tenemos un sentido para que nunca más pase. Y que sea un sentido colectivo, porque como vos bien decís, vos en tu trabajo haces también una pedagogía de la memoria y de la verdad, y cuando nos llega a nosotros, quienes en algún momento cumplimos una función legislativa, de gestión o lo que fuere, nos impacta también y tenemos que lograr que eso que nos impactar también, ¿no? O sea, que sea también algo pedagógico para los que vienen, y que esa verdad histórica sea también nuestra marca de nuestra propia identidad como argentinos. Como para ir terminando, Juli, yo lo que tengo para preguntarte es, a lo largo de todos estos años, seguramente, como todos, crecemos en nuestro trabajo, maduramos y vamos valorando también lo que hacemos. Seguramente no cambiarías el trabajo que te lo pregunto, si cambiarías el trabajo que tenés por otro, si te imaginabas vos un Julián más chico, más joven, más adolescente, haciendo lo que estás haciendo, y cuando le contás a tus hijos a qué te dedicás, y si lo tenés que decir en pocas palabras, ¿qué les decís? Nunca me hubiera imaginado. Sí, como hijo de trabajadores de los 70, sí recuerdo que mis viejos guardaron todos los libros, ¿no? Uh-huh. Ellos por suerte están vivos. Bien. Pero sufrieron, ¿no? Lo que sufrió toda la sociedad argentina. Y yo mi cama estaba al lado de una biblioteca que la tenía acá apretada, lleno de fascículos de toda la historia del movimiento obrero, de documentos de militancia, de historia. Uh-huh. Y uno le encuentra un sentido de decir, bueno, por algo uno vivió y se formó de una determinada manera. Sí me viene el recuerdo de que, como bien vos decías, es algo colectivo, ¿no? Sí. De que tiene que ver con la participación de seres humanos maravillosos que uno se fue encontrando en este camino, y que es un camino que está abierto, o sea, que la gente sepa, cada compañera, compañero, sepa que se puede dirigir a la comisión de trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, comunicarse, y que vamos a trabajar para recuperar esta documentación, que es una construcción colectiva, pero que es patrimonio histórico de todos los argentinos también. Gracias, Julián, por el trabajo que hacen, y gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Esto fue Trabajo en el Tiempo, un podcast de Fundación Éforo. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos encontramos en el próximo episodio. Para más información, visítanos en éforo.org.ar.